El bosque se extendía como un abismo sin fin, sumido en una negrura opresiva que ni siquiera la luna llena podía disipar. El aire era espeso, cargado de humedad y con el aroma rancio de la tierra removida. Pero lo más inquietante era el silencio, un silencio antinatural. Elías jadeaba, apoyado en el tronco de un árbol, sintiendo cómo su propio cuerpo se convertía en una jaula demasiado estrecha. El sudor empapaba su piel, su ropa adherida como una segunda piel que le sofocaba. Algo estaba mal, muy mal. El primer calambre recorrió su espalda como una descarga eléctrica. Luego vino el segundo, más profundo, más cruel. Un rugido de dolor brotó de su garganta cuando sus músculos comenzaron a hincharse bajo su piel. Su carne ardía, sus dedos se crisparon y arañaron la corteza del árbol, pero sus uñas no se rompieron. Crecieron. Se curvaron como garras, negras, afiladas como cuchillas. Los huesos dentro de su cuerpo comenzaron a moverse, estirándose y acomodándose con sonidos húmedos y desgarradores. Sus piernas se contrajeron en espasmos violentos, doblándose de formas imposibles. Se estaban reconfigurando. El dolor era insoportable. Elías cayó de rodillas, el suelo húmedo absorbiendo su grito. Su mandíbula se trabó, los dientes apretados, en una presión inhumana. Pero entonces, se rompió. El cráneo se expandió. Sus pómulos se estiraron hacia adelante. Su nariz colapsó en su rostro mientras su mandíbula se alargaba en un hocico cubierto de sangre. No era solo una transformación, era un nacimiento. La piel se abrió en varios puntos, dejando salir mechones de un pelaje oscuro y grueso que crecía, a una velocidad imposible. Las orejas se afilaron, la espalda se encorvó, las costillas se marcaron bajo su nuevo tórax bestial. El aire entró en sus pulmones de golpe, y con él llegó algo más. Un instinto. Dejó de gritar. Su respiración se volvió más profunda, más lenta. Algo en su cerebro se apagó, y otra cosa despertó. Alzó el rostro, ahora cubierto por un hocico oscuro y salpicado de saliva. Sus ojos, antes humanos, ahora eran dos abismos ámbar, reflejando la luna con un brillo fúnebre. Sintió el bosque de una manera diferente. Lo olió, lo escuchó. Había vida. Cerca, temblorosa, desprevenida, y hambre, mucha hambre. Elías, o lo que quedaba de él, sonrió. El aire era un cuchillo frío contra su piel abierta. Elías, o lo que quedaba de él, se convulsionaba en el suelo cubierto de hojas, su cuerpo rebelándose contra sí mismo. Su cerebro, su alma, su carne. Todo estaba desgarrándose, partiéndose como un cascarón podrido. La transformación no era un cambio, era una destrucción total. Cada hueso de su cuerpo se fracturaba con un crujido húmedo. Su espina dorsal se alargaba, empujando su piel hasta que ésta cedió con un sonido de carne rasgada. Un hilo de sangre caliente goteó desde su espalda, evaporándose al contacto con su piel ardiente. Elías intentó respirar, pero su tráquea se comprimió y se expandió en violentos espasmos, como si alguien le estuviera estrangulando desde adentro. Su pecho subía y bajaba a un ritmo frenético, cada inhalación trayendo un dolor insoportable. Y luego, el primer desgarro real. El músculo de su hombro derecho se hinchó y estalló en una grieta sangrienta. De la herida emergió algo nuevo, una estructura ósea más grande, más fuerte, recubierta por un vello grueso y ennegrecido. Sus dedos se fusionaron y se separaron al mismo tiempo, sus falanges reventando y reconstruyéndose hasta formar garras afiladas como navajas. La agonía era absoluta. La carne seguía desgarrándose. Sus piernas se curvaron en ángulos imposibles, los tendones estirándose y reajustándose en su nueva forma bestial. Sus pies se rompieron de dentro hacia afuera, los metatarsianos alargándose hasta convertirse en zarpas. Su cráneo era un caos de fracturas. La mandíbula se desencajó por completo y se proyectó hacia adelante,
sus dientes originales cayendo uno por uno, reemplazados por colmillos inmensos que crecían al instante, perforando sus propias encías con cada espasmo. Entonces, dolor no paraba. Cada poro de su cuerpo se abría para dar paso al pelaje oscuro que emergía de su piel ardiente. Era como si su carne estuviera siendo devorada desde dentro por algo que siempre había estado allí, esperando el momento de liberarse. Pero lo peor no era la carne ni los huesos quebrándose. Lo peor era su mente. Elías todavía sabía quién era. Podía sentirlo en alguna parte de ese mar de dolor. Su nombre, su vida, su humanidad. Pero era como una vela encendida en medio de un vendaval. Estaba desapareciendo. Sintió como su propio nombre se desvanecía de sus pensamientos, como sus recuerdos se fragmentaban y se hundían en una oscuridad espesa. En su lugar, emergió otra cosa. Una voz dentro de su mente, grave y ancestral, rugiendo como el trueno. Una presencia primitiva, instintiva, voraz. Ya no recordaba su edad. Ya no recordaba su hogar. Solo recordaba el hambre. La transformación llegó a su clímax. Un último espasmo. Un último estallido de dolor. Sus costillas se expandieron por completo. Su columna vertebral se encorvó en una postura predatoria. Su piel sudorosa ahora estaba cubierta de un pelaje negro y espeso. Las pupilas de sus ojos se redujeron a rendijas doradas. Sus sentidos despertaron con una violencia imposible. Lo escuchaba todo. Las hojas vibrando con el paso de un insecto. El corazón de una liebre latiendo a 100 metros de distancia. Los árboles crujir levemente con el peso de la luna. Pero lo más importante era el olor. El bosque entero se había convertido en un tapiz de olores imposibles. El perfume de la tierra, húmeda, el aroma dulzón de la madera podrida, la feromona invisible de un ciervo aterrado en la distancia. Pero nada de eso importaba. Había algo más, un hedor particular, hierro y vida, sangre. Y entonces lo supo. Ya no era Elías. Elías estaba muerto. Solo quedaba la bestia. Con un gruñido profundo, clavó las garras en la tierra y alzó el hocico. Era hora de cazar. El aire de la noche se filtraba por sus fosas nasales, denso y cargado de olores que antes jamás había percibido. Su mundo se había vuelto más grande, pero al mismo tiempo, mucho más nítido. Cada brizna de hierba, cada rama quebrada, cada respiración ajena formaba un mapa sensorial en su mente primitiva. La caza había comenzado. El lobo, porque ya no era Elías, no en la forma en que alguna vez lo fue, avanzó con cautela, moviéndose con una gracia oscura a través del follaje. Sus patas se hundían en la tierra húmeda sin hacer el menor sonido. Era un depredador absoluto. En su pecho, el nuevo corazón bombeaba con una fuerza brutal, llenándolo de energía. Sus músculos, antes destrozados por la transformación, ahora se sentían indestructibles. Pero lo más poderoso era su olfato. Lo percibía todo. La madera húmeda de un tronco caído, el aroma almizclado de un tejón oculto en su madriguera, el hedor rancio de un cadáver en descomposición a varios metros de distancia. Pero nada de eso importaba, porque entre toda esa maraña de olores había algo más, algo caliente, algo palpitante, algo lleno de vida. La bestia se detuvo, su hocico alzándose al viento nocturno. Allí estaba, un latido tembloroso en la distancia, un pulso acelerado por el miedo. Era una presa. Se deslizó a través de los árboles, con una velocidad sobrehumana, su cuerpo ya completamente adaptado a su nueva forma. Sus músculos se contrajeron, sus garras rozaron la tierra. Su respiración se volvió silenciosa y calculada. Se detuvo al borde de un claro, y entonces lo vio. Un ciervo. El animal, tenso y con los músculos rígidos, miraba hacia la oscuridad con grandes ojos húmedos y temblorosos. Sus orejas se movían frenéticas, intentando captar cualquier sonido extraño. Sabía que algo lo acechaba, pero no lo veía. El lobo permaneció inmóvil, sintiendo cómo la adrenalina crecía dentro de su cuerpo. Y entonces, sin previo aviso, se lanzó.
En un solo movimiento explosivo, atravesó el claro en un parpadeo. El ciervo chilló y trató de huir, sus patas clavándose torpemente en la tierra. Pero era demasiado tarde. El impacto fue devastador. El lobo cayó sobre el animal con una fuerza brutal, sus garras hundiéndose en su carne blanda. El hueso crujió. El ciervo aulló, sus patas golpeando el suelo en un intento desesperado por liberarse. Pero la bestia no le dio oportunidad. Abrió las fauces y, sin dudarlo, mordió. Los colmillos atravesaron la garganta del ciervo como cuchillas al rojo vivo. La sangre brotó en borbotones calientes, manchando el hocico de la criatura y empapando la tierra debajo de ellos. El sabor era perfección. Era lo que había estado buscando. Era lo que su nueva existencia necesitaba. El ciervo convulsionó, su cuerpo sacudido por los últimos espasmos de vida. Sus ojos, llenos de terror, se apagaron lentamente. La bestia no se detuvo. Desgarró la carne con los colmillos, arrancó trozos de músculo y tendón, su lengua absorbiendo cada gota de sangre caliente. Era un festín primitivo. Pero entonces, en medio de su frenesí, sintió algo más, algo que no tenía que estar allí. Se quedó inmóvil, su hocico aún manchado de sangre. El bosque había cambiado, había algo en el aire, algo diferente, un olor frío, metálico, un olor que no pertenecía a la naturaleza. El lobo alzó la cabeza lentamente, su respiración aún pesada por la cacería. Sus ojos dorados recorrieron la oscuridad, entre las sombras, entre la maraña de árboles oscuros y retorcidos. Había algo observándolo. No era un animal, no era humano, era algo más, un depredador. El lobo gruñó, su instinto encendiéndose en una llamarada de furia. No sabía qué era, pero lo retaba. Sus garras se clavaron en la tierra, sus músculos se tensaron. El cazador que acechaba entre las sombras no sabía con qué estaba lidiando, y estaba a punto de averiguarlo. El lobo se quedó inmóvil, su hocico todavía goteando sangre caliente, su respiración un gruñido constante en la oscuridad. Lo sentía. Un olor frío, sintético, metálico, completamente ajeno al bosque y a cualquier criatura que hubiese encontrado antes. No era un animal, no era humano, era algo más. Sus orejas giraron, tratando de captar cualquier sonido, pero el intruso no hacía ruido. Eso no era natural. Cada criatura del bosque, por más sigilosa que fuera, dejaba rastro. El simple movimiento del aire, la tensión de los músculos al desplazarse, todo tenía sonido. Pero esto no tenía alma. El lobo comenzó a caminar en círculos alrededor del cadáver del ciervo, gruñendo bajo, profundo, un sonido que vibraba en el pecho. Advertencia. Lo veía sin verlo. Podía olerlo. Podía percibir el peso de su presencia. Un ser que no exudaba sudor ni miedo, que no tenía olor de carne sino de metal caliente, de sangre antigua, de algo fuera de este mundo. Y entonces, el silencio se rompió. Un chasquido, un zumbido eléctrico, apenas un murmullo. Pero fue suficiente. El lobo saltó hacia un costado justo a tiempo para esquivar un destello azul de pura energía que atravesó la noche. La descarga golpeó el tronco de un árbol detrás de él, carbonizándolo en un segundo. Un arma, un ataque. El gruñido del lobo se convirtió en un rugido furioso. No corría, no huía. Él cazaba. Sus ojos dorados recorrieron la penumbra, escaneando las sombras. Allí, un leve movimiento en las alturas. Un peso sobre una rama que no debería doblarse con el viento. El lobo se tensó y saltó. Con una velocidad imposible, se impulsó hacia el árbol más cercano y trepó la corteza como si fuera tierra firme. No era un simple lobo. Su cuerpo, su fuerza, su agilidad estaban más allá de cualquier criatura natural. Rasgó la oscuridad con un zarpazo brutal y sintió la carne. Un rugido extraño, mecánico y orgánico al mismo tiempo, se escuchó cuando sus garras se hundieron en algo sólido, algo vivo. Entonces lo vio. Su forma parpadeó en la oscuridad, como si estuviera cubierta por un manto de espejos invisibles.
pero la sangre traicionó su disfraz. Sangre oscura, espesa, brillando con un resplandor verdoso. El lobo cayó al suelo, en 4 patas, gruñendo mientras la criatura se movía torpemente en las alturas. Su camuflaje desestabilizado por la herida. Era alto, más grande que un hombre, con extremidades poderosas cubiertas de una armadura exótica. De sus muñecas emergían cuchillas afiladas, y su rostro estaba oculto detrás de una máscara de metal que zumbaba con tecnología desconocida. Pero el lobo no veía su tecnología, no veía sus armas ni su inteligencia. Lo veía como lo que era, una presa. El depredador alienígena saltó desde la rama, cayendo con una agilidad inhumana. Era veloz. Sus movimientos eran calculados, entrenados, letales. Pero la bestia también era veloz. Ambos se movieron al mismo tiempo. El primer golpe fue del alienígena. Sus cuchillas brillaron bajo la luz de la luna cuando intentó atravesar el cuello del lobo, pero falló. La bestia esquivó con un movimiento de cabeza y giró sobre sí misma con una violencia brutal. Su garra se hundió en el costado del enemigo, rasgando la armadura como si fuera papel. El depredador retrocedió, chasqueando algo en su muñeca. Un nuevo sonido, un pitido, un eco de energía cargándose. El lobo no entendía qué era, pero sabía lo que significaba. Peligro. Saltó hacia adelante antes de que el alienígena pudiera disparar. Lo embistió con todo el peso de su cuerpo, derribándolo contra la tierra con un golpe que partió ramas y levantó polvo. Rodaron en un torbellino de garras y cuchillas, de sangre y furia. El alienígena intentó cortar la garganta de la bestia con una de sus cuchillas, pero el lobo atrapó su brazo con los colmillos y mordió con toda su fuerza. El hueso se quebró. El rugido del extraterrestre se ahogó en un gruñido de dolor, mientras su sangre verdosa salpicaba la cara del lobo. Pero no estaba muerto. Su otra mano aún estaba libre, y en ella sostenía una red de energía brillante. La lanzó sobre la bestia. Los hilos chisporrotearon al hacer contacto con el pelaje negro. Era más que una trampa, era una prisión. El lobo sintió cómo los cables se apretaban alrededor de su cuerpo, perforando su carne, quemándolo desde adentro. Intentó moverse, pero cada movimiento solo hacía que la red se cerrara más, desgarrándolo centímetro a centímetro. Por primera vez, desde que nació en esta nueva forma, sintió dolor real. El alienígena se puso de pie, respirando pesado, sujetando su brazo roto. Sus ojos brillaban detrás de la máscara, observando cómo su presa se retorcía en el suelo, atrapada. La red se cerraba más. La carne del lobo comenzaba a abrirse en cortes profundos. Sus huesos crujían bajo la presión, pero algo dentro de él no quería morir. Algo dentro de él no aceptaba ser derrotado. Algo nuevo. Con un rugido que partió la noche en dos, el lobo hizo algo imposible. Se desgarró a sí mismo, con un movimiento brutal. Usó sus propias garras para cortar su propia carne y escapar de la red antes de que lo triturara por completo. Se levantó, sangrando, jadeando, pero vivo. Sus ojos dorados brillaban con algo diferente ahora, algo peor que la furia. Placer. Quería seguir peleando. El alienígena miró su red destruida. Eso no debía ser posible. Sus presas nunca escapaban, nunca sobrevivían. Pero esta criatura, esta cosa, no era una presa, era otra cosa, era un monstruo. El lobo sonrió con los dientes manchados de sangre y atacó de nuevo. La oscuridad del bosque se volvió un campo de guerra. El lobo y el depredador intercambiaban ataques brutales, dos bestias de mundos distintos, pero con el mismo propósito: cazar y sobrevivir. El alienígena se movía con precisión militar, sus pasos apenas tocando la tierra, su tecnología avanzando con cada movimiento. Pero el lobo era instinto puro. No tenía estrategia, solo hambre. Aún sangraba por la red, su piel marcada por cortes profundos, pero no retrocedía. El dolor lo fortalecía. El depredador activó su camuflaje y su cuerpo se desvaneció en un parpadeo.
El lobo inclinó la cabeza. No necesitaba verlo. Olfateó el aire. Ahí estaba. El sudor frío del alienígena, su sangre extraña, el aroma eléctrico de su armadura. Gruñó. No puedes esconderte. El alienígena se movió entre los árboles con la precisión de un fantasma. Su tecnología lo hacía invisible a los ojos de cualquier presa. Pero este enemigo no era común. El lobo cerró los ojos concentrándose en los latidos. 1, 2, 3. En un movimiento fulminante, giró su cuerpo y saltó hacia el vacío. Pero no era vacío. Sus garras encontraron carne. El alienígena soltó un gruñido gutural cuando la bestia lo atrapó en el aire, sus colmillos rasgando la invisibilidad. Ambos cayeron al suelo enredados, un torbellino de furia. El lobo mordió, y su hocico se llenó de sangre caliente y ácida. El alienígena, con su brazo aún dañado, lanzó un golpe con la otra mano, sus cuchillas cortando el aire. El lobo se apartó en el último segundo, pero la hoja rasgó su hombro. El dolor era ardiente, pero la bestia no sintió miedo. Sus ojos dorados destellaron. Más. Quiero más. El alienígena activó otro dispositivo en su muñeca. Un látigo de plasma estalló. En el aire, su energía ardiente silbando como una serpiente. El lobo se agazapó, su hocico abierto, mostrando todos los colmillos en una sonrisa salvaje. El látigo descendió. El lobo esquivó, moviéndose como un relámpago, pero la energía del arma tocó su costado y el dolor fue instantáneo. Como fuego dentro de su piel, la quemadura se extendió por su cuerpo. El lobo rugió, sintiendo su carne crepitar bajo la energía alienígena. Pero algo sucedió, algo que ninguno de los dos esperaba. Las heridas comenzaron a cerrarse, demasiado rápido. Los músculos del lobo se tensaron, su piel regenerándose ante los ojos incrédulos del depredador. La carne quemada se desprendió en pedazos ennegrecidos, dejando piel nueva, como si nunca hubiera sido herido. El alienígena dio un paso atrás. Eso no era posible. La regeneración era demasiado rápida. El lobo lamió la sangre de sus fauces y sonrió. Ahora sabía algo. Él era superior. El alienígena cambió de táctica. No más juegos. En su muñeca, un dispositivo parpadeó. Autodestrucción. Si no podía ganar, el campo de batalla sería su tumba. El lobo sintió la vibración en el aire. Algo iba a explotar. El alienígena lo miró por última vez, como si quisiera memorizar la imagen de lo que lo había derrotado. Un monstruo que no debía existir. El lobo entendió. Este era el final. Pero no para él. Corrió. Sus músculos se tensaron. Su cuerpo se lanzó entre los árboles con velocidad sobrehumana. La explosión lo perseguía. El fuego rugió detrás de él. Una ola de destrucción arrasando con todo. Los árboles ardieron. La tierra tembló. Pero la bestia no se detuvo. No podía morir. No esa noche. Saltó al vacío justo cuando el calor lo alcanzó. Su cuerpo giró en el aire y cayó rodando entre rocas y ramas, cubierto de ceniza, con humo saliendo de su piel. Y entonces, todo quedó en silencio. El bosque desapareció. Solo quedaron cenizas y él, el último cazador. El lobo se levantó, sus heridas ya desapareciendo. Algo dentro de él había cambiado. La sangre del alienígena corría por sus venas. Su cuerpo ya no era solo un lobo, era más. El aire estaba frío. La luna lo observaba. Sonrió, mostrando sus colmillos afilados. Ahora, la verdadera caza comenzaba. El bosque ya no era el mismo. Donde antes había árboles altos y espesos, ahora solo quedaban cenizas y troncos calcinados. El aire estaba saturado de humo y de un hedor a carne quemada que se adhería a cada rincón de la noche. El lugar donde había estallado el depredador ahora era un cráter carbonizado, pero la bestia seguía en pie. No solo había sobrevivido, había cambiado. La sangre del alienígena aún impregnaba su piel y su hocico. Su sabor era amargo, metálico, y al mismo tiempo contenía algo más, algo que ardía en sus venas.
que hacía que cada músculo en su cuerpo se sintiera más fuerte. El lobo se miró las patas. Su pelaje ennegrecido ya no era el mismo. Había un brillo sutil en la piel debajo, una textura que no era completamente natural. Sus heridas, que deberían haberle tomado tiempo en cerrar, ya estaban curadas por completo. Y había algo más, algo en su cabeza, un murmullo, un eco distante. Imágenes que no eran suyas, sombras en una nave, criaturas con piel gruesa y máscaras de metal, grabadas con símbolos que su mente desconocía, pero que de algún modo entendía. Eran recuerdos que no le pertenecían. El alienígena había muerto. Pero no todo de él había desaparecido. El lobo gruñó, sacudiendo la cabeza con furia. No le importaba. La sangre de la bestia extraterrestre era ahora parte de él. Y eso solo significaba una cosa: se había vuelto más letal. La noche era suya. Y la casa aún no había terminado. El mundo se sentía diferente. Su visión ya no era solo de sombras y luces. Ahora veía térmicamente, captaba el calor en las cosas vivas, detectaba el rastro invisible de criaturas escondidas. Su olfato, ya antes poderoso, era aún más agudo. Podía sentir el latido de un conejo bajo la tierra, el sudor de un búho posado en lo alto de una rama muerta, pero lo que más llamó su atención fue algo más distante. Un corazón, fuerte, poderoso, humano. Se giró en la dirección del olor. No estaba solo en el bosque, aún había presas. Más allá de la destrucción dejada por la explosión, las colinas descendían hasta un pequeño pueblo dormido. Casas de madera con tejados antiguos, farolas de luz amarilla, caminos de tierra. La bestia se movió sin esfuerzo, con un sigilo absoluto. El depredador de otro mundo le había dado la caza más desafiante de su vida, pero los humanos eran fáciles. Se acercó a la primera casa, deteniéndose en la maleza alta. Olfateó el aire. Carne. Dentro de la casa había alguien. Una mujer. Su aliento era lento, profundo. Dormía. El lobo podía escuchar el sonido de su sangre corriendo bajo la piel, el ritmo pausado de su corazón, su vulnerabilidad. Las garras del lobo se hundieron en la tierra. El hambre había regresado. El lobo se deslizó por la hierba como una sombra líquida. Rodeó la casa, buscando una entrada. La ventana. Saltó sin hacer ruido, apoyando sus patas en el alféizar. Dentro, la habitación estaba oscura. La mujer dormía profundamente. No sentía su presencia. El lobo se movió lentamente, bajando del marco de la ventana. Su respiración era contenida, su hocico ya captando el olor tibio de la piel humana. Fácil. Entonces, la mujer se movió. Por un instante, el lobo se congeló. Su reflejo apareció en el espejo del tocador, y lo vio. Los ojos ámbar brillantes en la oscuridad, los colmillos ensangrentados, el cuerpo negro y musculoso de una criatura que no pertenecía a este mundo. La mujer se despertó. El lobo se lanzó. Un grito atravesó la casa, pero solo duró un segundo antes de que la mandíbula del monstruo se cerrara sobre su garganta. La sangre caliente salpicó la cama, las sábanas empapándose de carmesí. El cuerpo de la mujer se sacudió un instante, las uñas arañando la piel de la criatura. Pero no tenía oportunidad. La bestia la mantuvo entre sus fauces, sintiendo cómo su vida desaparecía con cada latido debilitado. El sabor era distinto, más dulce, más satisfactorio. Cuando la mujer dejó de moverse, el lobo se apartó. Su rostro humano aún reflejaba el miedo en sus ojos abiertos. La criatura lamió la sangre de su hocico y giró la cabeza hacia la puerta. Otro latido, otro humano en la casa. Despierto. Escuchó pasos apresurados, un arma cargándose. La bestia sonrió. Había más caza. El hombre abrió la puerta de un golpe, con una escopeta en las manos. Demasiado tarde. El lobo ya estaba sobre él. El disparo se perdió en el aire mientras la bestia lo arrojaba contra la pared. Los huesos crujieron, un alarido de dolor retumbó por la casa. El hombre intentó arrastrarse con la boca ensangrentada.
Sus ojos se encontraron con los de la bestia, y entonces lo entendió. No era un animal, no era humano, era algo peor. El lobo inclinó la cabeza. ¿Cuánto duraría? El hombre alzó la escopeta con manos temblorosas. El lobo rió. Lo devoró en 2 mordiscos. La casa quedó en penumbras otra vez. El olor de la sangre impregnaba cada rincón. El lobo se relamió los labios. No había terminado. En la distancia, más luces se encendían en otras casas, más sonidos, más presas despertando. El pueblo entero había sentido el horror. El lobo miró la luna. Había probado la caza. Había probado la sangre humana, y ahora nunca se detendría. Al amanecer, el pueblo estaba en ruinas, las casas destrozadas, los caminos teñidos de sangre, cuerpos abiertos, desgarrados, esparcidos como si fueran restos de una cacería salvaje. No hubo supervivientes, pero no fue suficiente, porque el lobo ya no cazaba solo para alimentarse, cazaba porque le gustaba. El último rastro que se encontró en el bosque fue una huella profunda, con garras alargadas, más grande de lo que debería ser, más monstruosa. Porque la criatura que había salido de ese infierno ya no era solo un licántropo, era algo más. Era la evolución de un depredador. Y aún tenía hambre. El sol se alzaba tímidamente sobre el horizonte, derramando una luz pálida sobre la masacre. El pueblo, que horas antes había estado lleno de vida, ahora era un escenario de muerte absoluta. Las calles estaban teñidas de sangre. Puertas arrancadas de sus marcos, ventanas rotas, paredes cubiertas de marcas de garras y restos de carne humana. Los cuerpos estaban esparcidos por todas partes, destrozados de formas indescriptibles, como si algo se hubiera entretenido con ellos antes de darles la muerte. No había señales de lucha real, solo desesperación, y la bestia seguía con hambre. Desde el centro del pueblo, en la iglesia aún en pie, el viento arrastraba un único sonido entre las ruinas. Llantos. Alguien había sobrevivido. Los últimos suspiros en el sótano de la iglesia, entre bancos volcados y vidrios rotos, una mujer sostenía a su hijo contra su pecho. Su respiración era errática, sus manos temblaban. Sabía que era cuestión de tiempo. Lo había visto con sus propios ojos. Esa cosa no era un animal, no era un demonio de los cuentos, era algo peor. Había visto cómo se movía, con la inteligencia de un asesino, con el placer de una bestia que no mataba solo por necesidad, sino por puro deseo. Los cuerpos mutilados de sus vecinos yacían en la plaza, cuerpos sin rostros, sin extremidades, algunos abiertos como si algo hubiera querido estudiarlos. Ella había tenido suerte, se había escondido, cuando todo comenzó, pero ahora, la suerte había terminado. El llanto de su hijo fue como un disparo en el silencio, un sonido demasiado fuerte, y en algún lugar, fuera de la iglesia, alguien lo había escuchado. El lobo levantó la cabeza. Sus orejas se movieron sutilmente, captando cada eco, cada vibración. Ese sonido, latidos débiles, respiraciones temblorosas, humanos aún vivos. Su hocico se alzó al viento, absorbiendo el rastro de su miedo. Lo saboreó. Se movió con sigilo entre los escombros, su forma negra, deslizándose como una sombra viva. No había prisa. Los sobrevivientes estaban atrapados. No tenían a dónde huir. El lobo llegó a la entrada de la iglesia y observó el marco de la puerta. Sus garras tocaron la madera. Golpeó una vez, un sonido seco, como un golpe de advertencia. Dentro del sótano, la mujer sintió que su corazón se detenía. Silencio. Luego, otro golpe, más fuerte, y otro, y otro. La madera comenzó a crujir. El último refugio. ¡Shh!, susurró la mujer, abrazando al niño con fuerza. Sabía que la puerta no aguantaría. Sabía que no tenía escapatoria. Solo quedaba rezar. Pero incluso las oraciones eran inútiles. El siguiente golpe fue brutal.
La puerta explotó en astillas. El liso polvo se levantó en el aire. Y allí, enmarcado por la luz de la mañana, la bestia entró. Se movió lentamente, su hocico aún goteando sangre de la última víctima. Sus ojos ámbar recorrieron el interior de la iglesia, absorbiendo cada detalle. Entonces, la vio. La mujer temblaba, su espalda pegada a la pared, sus ojos inundados de terror. Y el niño lo miraba fijamente. No lloraba, no gritaba, solo lo observaba con esos ojos grandes, inocentes. El lobo inclinó la cabeza y sonrió. El niño, en su pureza, no entendía qué era esa cosa. No entendía la muerte. Pero su madre sí. No, por favor, suplicó. El lobo se acercó con calma. Sus pasos eran suaves, como los de un asesino disfrutando su obra. Olfateó el aire. Podía oler su miedo, el terror puro. Su mandíbula se abrió lentamente, y entonces la madre hizo lo impensable. Tomó un pedazo de vidrio roto del suelo y lo clavó en su propio cuello. El lobo se detuvo. La sangre brotó de su garganta en borbotones, empapando su ropa. Sus ojos nunca dejaron de mirar a la bestia mientras caía de rodillas. Prefirió morir antes de que la criatura la tocara. El niño soltó un grito agudo al ver a su madre desplomarse en el suelo. Y entonces, el lobo atacó. El niño no tuvo tiempo de reaccionar. El monstruo lo tomó entre sus fauces y se lo llevó. Días después, en un pueblo vecino, un grupo de cazadores encontró la primera pista, una serie de huellas demasiado grandes para ser de un lobo común. Marcas en los árboles, cuerpos de animales abiertos con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo, un único zapato de niño abandonado en el barro. Nadie supo qué pasó realmente con el pueblo arrasado. Solo encontraron cenizas y muerte, pero los rumores crecieron. Historias sobre una bestia que no podía ser herida, sobre un monstruo que no cazaba por hambre, sino por placer, sobre una criatura que no era solo un lobo, ni solo un demonio, era algo peor, y aún tenía hambre. La criatura ya no se escondía en el bosque. Se movía entre las sombras de los pueblos, observando, esperando, eligiendo. Había probado la sangre humana, había absorbido el conocimiento del depredador alienígena. Ya no era solo un licántropo, ya no era solo un cazador. Era la extinción caminando en la piel de una bestia. Y la luna llena no era lo único que la hacía despertar. Ahora cazaba en cualquier momento, porque siempre tenía hambre. El pueblo destruido se convirtió en un mito. Los sobrevivientes, si es que había alguno, nunca fueron encontrados. Los cuerpos destrozados y la sangre seca en los escombros eran lo único que quedaba de aquella masacre. Los informes policiales hablaban de un incendio devastador, de ataques de animales salvajes, mentiras diseñadas para encubrir el horror real. Pero en los bares de los pueblos cercanos, en los campamentos de cazadores, en las historias susurradas por los ancianos, la verdad persistía. Una bestia había emergido del bosque. Algo que no pertenecía a este mundo. Algo que nunca debería haber existido. El rastro de la criatura no se había borrado del todo. Los cuerpos de animales encontrados en los límites del bosque no solo estaban despedazados, estaban diseccionados. Los cazadores que se aventuraban demasiado lejos no volvían, y los que sí lograban regresar hablaban de un lobo demasiado grande para ser real, de ojos que brillaban en la oscuridad con un fulgor inteligente, casi burlón. No era un lobo. No era un hombre. Era un depredador que había evolucionado. Los rastros no eran erráticos ni salvajes. Era como si la criatura estuviera estudiando su presa, observando, esperando, aprendiendo. La noticia se extendió más allá de los pueblos. Las desapariciones comenzaron a llamar la atención de los hombres que no le temían a la oscuridad. Hombres armados, hombres con experiencia en rastrear y matar. Cazadores. Llegaron en camionetas polvorientas, con rifles de alto calibre y trampas de acero, hombres curtidos por la vida, acostumbrados a acechar en los bosques y a enfrentarse con depredadores naturales. Pero esta vez, el depredador no era natural,
Y no eran ellos quienes estaban cazando. Era él. La noche cayó sobre los hombres armados. Habían rodeado el perímetro del bosque, instalando cámaras de visión nocturna, trampas de presión y rifles con miras térmicas. Esperaban un oso, tal vez un lobo gigante. Nada más. Pero cuando la luna emergió de entre las nubes, el horror empezó. Las trampas saltaron, pero no capturaron nada. Las cámaras de visión térmica captaron movimientos imposibles de rastrear. Los cazadores sintieron un escalofrío. Eran ellos los que estaban en peligro. Entonces, se escuchó el primer grito. Uno de los hombres, un veterano con cicatrices en el rostro, desapareció en la maleza en un instante. No hubo disparos. No hubo lucha. Solo un alarido breve, seguido por el sonido húmedo de carne desgarrada. Los hombres apuntaron sus armas, escaneando la oscuridad con desesperación. Nada. Solo un silencio asesino. El segundo cazador cayó segundos después. Algo invisible lo arrastró entre los arbustos, dejando tras de sí solo el eco de un gorgoteo ensangrentado. Los demás dispararon a ciegas. Pero ya era tarde. Él estaba entre ellos. El primer disparo iluminó la noche. Pero cuando la luz del fogonazo desapareció, el lobo ya no estaba donde esperaban. Estaba detrás de ellos. Uno de los hombres giró demasiado tarde. 2 garras le atravesaron el pecho. El rifle cayó de sus manos. Su garganta intentó gritar, pero la sangre le ahogó el sonido. El lobo lo dejó caer como un muñeco roto. Los disparos resonaron en la oscuridad. Proyectiles de alto calibre atravesaron los árboles, pero ninguno alcanzó a la bestia. Ella se movía demasiado rápido. La criatura no era solo un lobo, ni siquiera una bestia rabiosa. Era un cazador perfecto. Un hombre intentó correr. El lobo lo dejó avanzar 5 pasos antes de saltar sobre él. Lo arrojó al suelo y con una lentitud aterradora, lo giró sobre su espalda. Quería que lo viera, que lo entendiera, que supiera que no tenía escapatoria. El cazador jadeó, con el miedo paralizándolo. Intentó alzar el arma, pero la garra del lobo aplastó su mano contra el suelo, rompiendo los huesos con un sonido espantoso. El último sonido que escuchó fue su propio grito. Solo quedaba uno, el líder de los cazadores. Un hombre con cicatrices en el rostro, con experiencia en la guerra y la muerte. Temblaba. Por primera vez en su vida, sabía que estaba enfrentando algo que no podía vencer. Algo que no era de este mundo. Tomó una granada de su cinturón y la activó. Si iba a morir, se lo llevaría con él. El lobo lo miró con sus ojos dorados y sonrió. Antes de que el hombre pudiera soltar la granada, la bestia se movió. Se abalanzó sobre él, sujetando su brazo con una fuerza monstruosa. Los huesos crujieron. La granada rodó por el suelo. El cazador abrió la boca para gritar, pero no tuvo tiempo. El lobo arrancó su garganta con un solo movimiento. La sangre se esparció por la tierra como tinta oscura. El cuerpo cayó. Silencio. El viento sopló entre los árboles como si la misma naturaleza estuviera horrorizada. El lobo alzó la cabeza y miró la luna. Los cazadores habían creído que eran ellos los que estaban al mando. Habían creído que podían detenerlo, pero se habían convertido en presas. Y él no tenía rival. La noticia se esparció. Los cuerpos de los cazadores fueron encontrados días después. No quedaba suficiente de ellos para un entierro digno. El gobierno cerró el acceso al bosque. La policía local se rehusó a investigar. Pero la gente sabía la verdad. Sabían que algo estaba ahí fuera. Algo que ya no era solo un hombre lobo. Algo que había absorbido la sangre del cazador alienígena y había cambiado para siempre. Algo que ahora comprendía a los humanos, cómo pensaban, cómo cazaban, cómo se escondían, y ya no los veía solo como presas. Ahora eran diversión. La extinción ya no era solo un mito, era inevitable. Y la luna llena no sería el único momento en que despertaría la bestia, porque ahora podía cazar cuando quisiera. Y siempre tenía hambre. El bosque ardía en la memoria de los vivos. Las desapariciones, las muertes inexplicables, los cuerpos destrozados en las aldeas. Todo se convirtió en un eco de miedo que atravesó fronteras.
Un depredador sin rostro, un monstruo sin nombre. Pero las historias nunca eran lo suficientemente precisas. La gente hablaba de un lobo gigante, de una sombra en la noche, de una maldición antigua que regresaba cada cierto tiempo para reclamar sangre. Lo que nadie entendía era que no era solo un lobo, no era un demonio de los bosques. Era algo peor, algo que aprendía, algo que se hacía más fuerte con cada cacería. Y lo más aterrador, ya no estaba atado al bosque. Ahora el mundo entero era su coto de caza. No pasó mucho tiempo antes de que el ejército se involucrara. Cuando un grupo de cazadores desapareció sin dejar rastro, los cuerpos destrozados apareciendo días después en un claro, dispuestos como trofeos, el gobierno dejó de ignorar las advertencias. Mandaron drones, patrullaron las carreteras cercanas. Los soldados se adentraron en la espesura con rifles de asalto, con visores térmicos, con la arrogancia de quienes creían que la tecnología los protegía. No tenían idea. Desde las sombras, él los observaba. Habían traído mejores armas, mejor preparación, pero seguían siendo presas. La noche cayó sobre ellos, la niebla cubrió el bosque, y uno por uno, desaparecieron. Los encontraron días después. No solo estaban muertos, habían sido mutilados con precisión quirúrgica. Algunos habían sido colgados de los árboles, con sus órganos removidos y dispuestos con un método que no era humano. Otros estaban intactos, pero sin sangre en sus cuerpos. Y entonces, las alarmas comenzaron a sonar. No se trataba de un simple ataque de un animal salvaje. No era un oso, ni un lobo, ni siquiera una manada de depredadores hambrientos. Era algo más, algo que se burlaba de ellos, algo que cazaba por deporte. Las desapariciones ya no se limitaban a los pueblos cercanos. Los bosques no eran su única caza. Ciudades pequeñas comenzaron a registrar extrañas desapariciones. Gente que salía por la noche y nunca volvía. Un granjero hallado muerto en su establo, su cuerpo intacto, pero con sus entrañas removidas. Un camionero encontrado en una carretera, abandonada, su piel abierta como si algo lo hubiera estado estudiando por dentro. Las noticias comenzaron a esparcirse. El miedo se convirtió en histeria. La gente dejó de salir de noche. Las calles se vaciaron. Pero no importaba, porque él aprendió a cazar de día. El monstruo ya no dependía de la luna llena. No necesitaba esconderse en la oscuridad de los bosques. Su cuerpo había cambiado demasiado. Sus sentidos eran más agudos. Su regeneración lo hacía casi inmortal. Su inteligencia se había expandido. Podía moverse entre los humanos sin ser detectado. Podía estudiar sus hábitos. Podía elegir a sus presas. El licántropo que una vez fue Elías había desaparecido por completo. Lo que quedaba era otra cosa. Una nueva especie. Una evolución del horror. Un depredador absoluto. Un par de camioneros avanzaban por una carretera desolada en medio de la noche. El bosque se extendía a ambos lados. Una pared de sombras y árboles interminables. No me gusta. Este tramo, dijo uno de ellos ajustando las manos en el volante. Deja de decir tonterías, respondió el otro bostezando. No hay nada aquí. El primero no estaba convencido. Había escuchado las historias, los informes de desapariciones, los rumores sobre un animal que no era un animal. Pero eran solo historias, ¿no? El camión avanzó un par de kilómetros más, y entonces lo vieron. Al principio, parecía solo una silueta en la carretera. Alta, demasiado alta para ser humana. No se movía, simplemente los esperaba. ¿Qué diablos es eso? El camionero frenó de golpe. Los faros iluminaron la figura. Un hombre. No era un hombre. Era más grande, con el torso desnudo, con la piel oscura cubierta de cicatrices, con ojos que brillaban en la oscuridad como antorchas vivas. El aire se volvió espeso en el interior del camión. El instinto primitivo del conductor le gritó que no abriera la puerta, que no hiciera ningún sonido, que no se moviera. Pero ya era tarde. El ser inclinó la cabeza y sonrió. El camión entero tembló cuando la criatura saltó sobre él en un solo movimiento. Las garras atravesaron el parabrisas.
El metal se dobló como papel. Los gritos dentro del vehículo fueron cortados de inmediato. El motor siguió encendido un par de segundos más, hasta que la sangre cubrió el cristal delantero. El ataque del camión fue solo el principio. Días después, otro vehículo desapareció en la misma carretera. Luego, un autobús con turistas. Las autoridades encontraron los vehículos, pero no los cuerpos. Lo único que quedó fueron marcas de garras en el metal y un rastro de sangre que conducía de vuelta al bosque. Las ciudades entraron en pánico. El gobierno bloqueó carreteras, impidió el acceso a las zonas rurales, pero el problema era que ya no estaba en un solo lugar. Las historias llegaban desde diferentes partes del país. La casa se había expandido. El monstruo había aprendido a moverse sin ser detectado. Podía estar en cualquier lado. Podía ser cualquiera. Los testimonios de los sobrevivientes coincidían en un solo punto. No había advertencia. No había tiempo para escapar. Cuando lo veías, ya era demasiado tarde. Ya no era un licántropo. Ya no era un simple asesino. Ahora era un depredador sin límites. No cazaba para alimentarse. Cazaba por placer. Las ciudades, los pueblos, las carreteras. Todo era su territorio. El mundo entero era su coto de caza. Y su hambre nunca se saciaba. Nunca se saciaría. El miedo se extendió como un incendio incontrolable. Los ataques ya no eran casos aislados en pueblos perdidos o en carreteras desiertas. Ahora sucedían en todas partes. Había avistamientos en las afueras de las ciudades, desapariciones en suburbios tranquilos, testimonios de sombras monstruosas acechando en los callejones. El mundo comenzó a temblar. Los medios de comunicación intentaron encubrirlo. La prensa lo llamó una serie de ataques de animales salvajes. Los gobiernos aseguraron que todo estaba bajo control, pero los cuerpos seguían apareciendo. Y la gente comenzó a creer en el horror, porque el monstruo ya no cazaba solo en el bosque, ahora caminaba entre ellos. Las luces de neón titilaban en las calles de una metrópolis abarrotada. Era medianoche, y la ciudad seguía viva, con autos recorriendo las avenidas y bares llenos de risas y música. Pero en los rincones más oscuros, algo observaba. Desde la cima de un edificio, la bestia miraba el paisaje urbano. Sus ojos dorados brillaban como faros en la penumbra. La ciudad vibraba con sonidos nuevos. Motores rugiendo. Conversaciones entrelazadas en cientos de voces, latidos. Miles de corazones latiendo al unísono. Una sinfonía de vida lista para ser devorada. El lobo inhaló profundamente. El olor de la sangre estaba en todas partes. Las calles eran un coto de caza sin límites, y él era el único depredador real. Se dejó caer del edificio en un movimiento fluido, aterrizando en un callejón oscuro sin hacer ruido. La caza comenzaba. Barrio Rojo, Distrito Central. 1:45 am. Un grupo de hombres caminaba entre luces neón, sus risas resonando en el aire cargado de humo y alcohol. No vieron nada. No sintieron nada. Hasta que el primero de ellos fue arrancado de la acera sin previo aviso. El sonido fue apenas un susurro, un movimiento en la sombra, y el hombre desapareció. Los otros se giraron confundidos. ¿Dónde está Tom? No hubo respuesta. Solo silencio. Uno de ellos sacó su teléfono, apuntando la linterna hacia el callejón. Nada. Y entonces, algo goteó desde arriba, un chorro espeso y caliente. Uno de ellos extendió la mano y la miró. Sangre. No tuvieron tiempo de gritar. La bestia cayó sobre ellos como un trueno en la noche. El primero fue derribado con un solo zarpazo. Su pecho se abrió en una lluvia de carne y costillas partidas. El segundo intentó correr, pero su cabeza fue arrancada de su cuerpo en un instante. El tercero, vio el rostro de la criatura. Sus ojos, no solo animales, sino llenos de inteligencia. Su sonrisa de colmillos blancos, saciando el placer de la cacería. Y entonces el lobo habló. Su voz no era completamente humana ni completamente bestial. Era algo peor. «Corre». El hombre obedeció. Corrió hasta que su garganta le ardió
y sus piernas amenazaron con fallarle. Pero el lobo no lo siguió de inmediato, porque le gustaba el miedo, le gustaba la desesperación. Dejó que su presa creyera que podía escapar. Y cuando llegó al final de la calle, cuando intentó abrir la puerta de un auto, el lobo apareció frente a él. No hubo más gritos, la ciudad nunca se enteró, solo encontraron los cuerpos al amanecer. Y una única palabra escrita en la pared, en sangre fresca: hambre. Los ataques en la ciudad se multiplicaron. Personas desapareciendo en parques, en trenes nocturnos, en edificios abandonados. Historias de un depredador en la sombra comenzaron a viralizarse en la red. Los foros de internet explotaron con teorías. Es una mafia que recoge cuerpos. Es un asesino en serie. Es un culto satánico. Es algo más antiguo. Los pocos testigos hablaban de una criatura demasiado rápida para ser vista, demasiado fuerte para ser detenida. Y lo más aterrador, elegía a sus víctimas. No mataba al azar. Estudiaba, esperaba, y cuando cazaba, lo hacía con una precisión aterradora. Las autoridades trataron de ocultarlo, pero el mundo ya sabía la verdad. La civilización estaba siendo acechada por algo que no podían nombrar. Días después del ataque en la ciudad, el gobierno impuso un toque de queda. Los noticieros lo anunciaron sin mencionar detalles, pero los que sabían la verdad entendían por qué. El ejército había sido desplegado. Fuerzas especiales se infiltraron en la ciudad con la misión de capturar o eliminar al depredador. Pero él los vio llegar, los observó desde los techos, desde las alcantarillas, desde cada rincón de la oscuridad que la ciudad ignoraba. Eran hombres entrenados, llevaban rifles de asalto, tecnología térmica, visión nocturna, pero nada de eso servía contra él. No estaban cazando a un simple monstruo. Estaban cazando a algo que era más letal que cualquier arma en su arsenal. Y él no iba a ser capturado. Distrito Industrial. Medianoche. Los soldados se desplegaron entre los edificios en ruinas, sus rifles listos, su pulso acelerado. El líder del escuadrón levantó el puño en señal de alto. Algo no estaba bien. El aire era demasiado quieto. Las radios empezaron a fallar. Y entonces, las luces se apagaron. La ciudad entera quedó sumida en la oscuridad. Los soldados sintieron un escalofrío, y en lo alto de un edificio, dos ojos dorados brillaron. El rugido fue lo último que escucharon, y la masacre comenzó. Cuando amaneció, la ciudad estaba sumida en el caos. Los cuerpos de los soldados fueron encontrados colgados en la plaza central. No estaban simplemente muertos, habían sido abiertos, estudiados, como si algo hubiera estado buscando respuestas dentro de ellos. Las noticias intentaron encubrirlo, pero los ciudadanos sabían la verdad. El monstruo era real, y ahora nadie estaba a salvo. No en los bosques, no en las carreteras, no en las ciudades. El mundo entero era su coto de caza, y su hambre nunca se detendría. La sociedad colapsaba. Lo que comenzó como una serie de desapariciones y ataques aislados se convirtió en una plaga de terror. Las ciudades ya no eran seguras. Los campos se volvieron cementerios silenciosos. Los bosques, una extensión de sombras vivas donde nadie se atrevía a pisar. El depredador ya no tenía límites. No se movía por impulso. Se movía por estrategia. Cada ciudad, cada pueblo, cada carretera era su terreno de caza. Cada noche, la humanidad desaparecía poco a poco, y nadie podía detenerlo. Los gobiernos intentaron resistir. Mandaron equipos de rastreo, grupos de élite, fuerzas militares con la última tecnología en detección y combate. Pero el monstruo aprendía más rápido que ellos. Las trampas no lo contenían. Las armas no lo herían lo suficiente. El plomo, el fuego, los explosivos no eran suficientes para detener algo que se regeneraba más rápido de lo que podían dañarlo. Los soldados comenzaron a desertar. Los cazadores que fueron enviados nunca regresaron. Las familias huyeron de las ciudades. Pero no importaba, él siempre encontraba la manera de seguir cazando.
El mundo entero se había convertido en su campo de juego. Las transmisiones de noticias se volvieron aterradoras. Los presentadores de televisión se quebraban en vivo. Los canales de comunicación colapsaron. Los reportes eran siempre los mismos. Otro pueblo ha sido arrasado. Las autoridades aún no han identificado la causa de las masacres. Se recomienda no salir después del anochecer. Se recomienda no hacer ruido. El mundo ya no era un lugar seguro. La humanidad ya no era la especie dominante. Ahora eran solo presas esperando su turno. En una ciudad fortificada, rodeada de muros, la resistencia intentaba organizar la última defensa. Refugiados de todas partes habían llegado allí, buscando un sitio donde la criatura no pudiera alcanzarlos. Habían cerrado las fronteras. Habían puesto francotiradores en cada azotea. Habían hecho todo lo posible por mantenerlo fuera. Pero no sabían una cosa: él ya estaba dentro. No necesitaba romper los muros. No necesitaba escalar las fortificaciones, porque había aprendido a infiltrarse. Ahora podía moverse entre los humanos sin ser detectado. Podía disfrazarse, copiar su olor, aprender sus costumbres. Se había vuelto perfecto. Se había vuelto indetectable. Los humanos se habían encerrado en una trampa que ellos mismos habían construido, y él iba a desatar el caos desde adentro. Todo comenzó con un simple sonido, un golpe en una puerta. Una familia dentro de un apartamento se congeló al escucharlo. El padre miró a su esposa. Ella abrazó a sus hijos. El golpe se repitió. No era agresivo, era paciente. Como si alguien supiera que tarde o temprano le abrirían. La familia se quedó en silencio. El padre se acercó lentamente. ¿Quién está ahí? Nadie respondió. Solo otro golpe. El padre tragó saliva y se giró para mirar a su esposa. Ella negó con la cabeza, pero era demasiado tarde, porque cuando el hombre intentó retroceder, la puerta explotó en astillas. El monstruo entró, y la masacre comenzó, uno a uno. Los edificios fueron infestados. Los pasillos se llenaron de gritos. Los disparos resonaron en la noche, pero no sirvieron de nada. La criatura se movía entre ellos como una sombra imparable. Era más rápida que cualquier soldado, más fuerte que cualquier barrera, más inteligente que cualquier humano. Cuando la primera oleada de refugiados intentó huir por las calles, fueron cazados sin piedad. Algunos murieron instantáneamente. Otros fueron dejados con vida lo suficiente para entender el horror, para ver cómo sus amigos, sus vecinos, sus familias eran destrozados a su alrededor. El miedo era parte del juego, y él disfrutaba el juego. Los líderes de la resistencia intentaron un último acto de defensa. Huyan al refugio subterráneo. La gente corrió con todo lo que tenía. Mujeres, niños, ancianos, soldados heridos. Se apiñaron en los túneles oscuros debajo de la ciudad, cerrando las compuertas de acero detrás de ellos. El último grupo de sobrevivientes esperó en el silencio. Solo había una pregunta en sus mentes. ¿Había funcionado? ¿Habían logrado escapar? Se quedaron en la oscuridad, temblando, conteniendo la respiración, hasta que escucharon los pasos, un goteo de sangre sobre el concreto, un roce suave contra la compuerta de metal, un golpe, otro, más fuerte. Y entonces, el sonido de la puerta siendo destrozada. Cuando la mañana llegó, la ciudad estaba en ruinas. El refugio subterráneo estaba cubierto de sangre. Los cuerpos fueron encontrados esparcidos en las calles, colgados de postes, desmembrados en las plazas. Los pocos que lograron escapar se convirtieron en testigos del fin del mundo. El monstruo ya no tenía depredadores naturales. La humanidad ya no tenía manera de defenderse. La civilización había sido consumida por su propia arrogancia. Y en lo alto de una torre destruida, con la luna roja sobre su cabeza, él rugió, no de furia, no de hambre, sino de victoria. Porque la caza había terminado, la era del hombre había terminado, y ahora, el mundo pertenecía a la bestia. El mundo que una vez perteneció a los humanos, se convirtió en su tumba.
Las ciudades, antes llenas de vida, ahora eran cementerios de concreto y metal, y los rascacielos, vacíos, las calles, cubiertas de restos y huesos blanqueados, las noches, ahora eternamente silenciosas. Los sobrevivientes eran pocos. Los que no habían caído en la primera masacre se escondían como ratas en las ruinas, sin fuego, sin luz, sin hacer ruido, porque sabían que él aún estaba ahí afuera, el último depredador, el único ser que quedaba en la cima de la cadena alimenticia. Y su reinado apenas estaba comenzando. Las ciudades muertas eran su nuevo territorio. Los rascacielos destrozados eran sus guaridas. Las autopistas abandonadas eran sus senderos de caza. El mundo entero se había convertido en su dominio. Nadie podía enfrentarlo. Nadie podía detenerlo. No era solo un monstruo, era el fin. La criatura caminaba entre las ruinas sin prisa, disfrutando la soledad de su reinado. Aún quedaban algunos humanos, escondidos en los túneles, en sótanos olvidados, en los restos de ciudades en ruinas. Pero ellos no eran una amenaza, eran simplemente presas, esperando su turno. Y él disfrutaba cazarlas lentamente. La supervivencia ya no era un juego de números, era solo cuestión de tiempo, porque nadie podía escapar de él. En lo más profundo de las montañas, en un búnker oculto, los últimos líderes de la resistencia aún respiraban. Los últimos científicos, los últimos soldados, los últimos humanos que aún se negaban a aceptar el fin. Habían reunido información sobre la criatura. Sabían que no era solo un licántropo. Sabían que la sangre del depredador alienígena lo había cambiado para siempre. Lo había hecho más rápido, más fuerte, más resistente. Lo había convertido en algo imposible de matar. Pero aún tenían una última esperanza, un plan desesperado, un arma que podría ser su única oportunidad. Lo llamaron el último aliento. Era su última jugada, un virus diseñado para atacar su biología única, una toxina que podría envenenar su sangre. Los científicos lo habían desarrollado en los días previos al colapso, trabajando en secreto mientras el mundo caía a su alrededor. Pero nunca tuvieron la oportunidad de usarlo, porque él llegó antes, y el nuevo orden comenzó. El búnker no duró mucho. Pensaban que las paredes de acero los protegerían. Pensaban que las armas pesadas harían la diferencia. Estaban equivocados. El monstruo sabía que estaban allí. Los había olfateado, sentido, esperado. Dejó que creyeran que estaban seguros. Dejó que pensaran que aún tenían una oportunidad. Y entonces, atacó. El acero se dobló bajo sus garras. Las puertas reforzadas se quebraron como papel. Los soldados dispararon hasta quedarse sin municiones. Pero nada lo detenía. Uno por uno, cayeron en la oscuridad. Las luces fallaron. Las alarmas murieron. Y entonces, en el último cuarto, donde los científicos sostenían la única esperanza de la humanidad, él entró. Los últimos humanos lo miraron con ojos aterrorizados. El virus aún estaba en la mesa, en una jeringa, en un frasco de cristal. El líder del proyecto lo sostuvo con manos temblorosas. «Por favor», susurró. Pero la bestia solo sonrió y los devoró a todos. El virus nunca fue usado. Nunca hubo una cura. Nunca hubo una solución. El destino de la humanidad ya estaba sellado. Los días se hicieron más largos, las noches más frías. El mundo, sin humanos, comenzó a cambiar. La naturaleza reclamó las ciudades. Los bosques crecieron sobre el concreto. Los animales salvajes tomaron las calles abandonadas. Pero él seguía allí, el único rey en un planeta sin reino, el último depredador en un mundo sin presas. Caminó entre las ruinas por años, por siglos, por milenios, buscando, esperando, ansiando algo más, pero no había más. Solo silencio, solo vacío, solo soledad. El último de su especie, el último ser vivo que alguna vez conoció el miedo y aún tenía hambre. Pasaron incontables años. La luna seguía brillando en el cielo. Las estrellas aún iluminaban la tierra vacía, y él seguía caminando, con la eternidad como única compañía.
Hasta que, una noche, escuchó algo, un latido, un corazón, un sonido familiar. Los ojos dorados del monstruo se abrieron con sorpresa. Era posible. Podía haber algo más en la tierra. El viento trajo un aroma nuevo, diferente. Vivo. El rugido de la bestia se alzó una última vez en la noche, y con una sonrisa depredadora, corrió hacia el sonido. Porque si algo era seguro, si algo nunca cambiaría, era que la caza nunca termina.